Cada mes pasa lo mismo. El sueldo llega y desaparece. Pero lo curioso es que el problema casi nunca es cuánto ganas. Todo depende de lo que haces en los primeros minutos después de cobrar. Cuando el dinero entra, sientes un gran alivio, como si hubieras estado conteniendo la respiración todo el mes. Pero en ese momento, sin darte cuenta, ya has decidido a dónde irá tu dinero. Y hoy vas a descubrir los 3 pasos que pueden cambiar completamente tu vida financiera. Lo extraño es que casi todo el mundo vive esta situación. No se trata de irresponsabilidad, porque nadie les ha enseñado ni les ha dado ejemplo de que deben tomar las decisiones más importantes de su vida financiera después de cobrar su sueldo. No en grandes inversiones, no en momentos de crisis. En ese momento cotidiano, cuando tu sueldo aparece en la pantalla del teléfono. No has aprendido qué hacer en ese instante que parece insignificante, pero que en realidad lo determina todo. Piensa en ti mismo. Si eres un asalariado, cobras 12 veces al año y solo tienes 12 momentos para cambiar el rumbo de tu vida. Solo 12 oportunidades diferentes. Sin embargo, la mayoría de la gente repite el mismo orden cada vez. Pagan lo urgente, cubren lo necesario y gastan lo que sobra. No es porque no tengan suficiente dinero, es porque nadie les ha enseñado que hay un orden diferente. 3 pasos, eso es todo. Pero el orden exacto en que los aplicas dictará si el próximo mes serás libre o si volverás a quedarte sin aire. Veamos el primero. La primera acción que propone la sabiduría bíblica difiere de lo que cabría esperar. Antes de pagar la factura de la luz, antes de ir al supermercado, antes de saldar deudas, lo primero que debe salir de tu mano no debe ser para tu propio beneficio. Proverbios 3:9 afirma, en un lenguaje que aún hoy resulta incómodo para muchos: honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Esto puede parecer superficialmente religioso, pero tiene un significado más profundo. Cuando una persona puede compartir una parte de lo que ha recibido antes de satisfacer sus propias necesidades, está haciendo una declaración profundamente poderosa en su corazón. Está comunicando, sin palabras, que no está controlada por ese dinero, que es ella quien decide dónde va y no el miedo o un impulso momentáneo. En primer lugar, dar, ya sea en forma de diezmo, ofrenda o ayuda concreta a los necesitados, es un acto de libertad antes que un acto de fe. Aquellos que no pueden desprenderse de nada de lo que reciben permanecen atrapados en un estado de escasez psicológica, no importa cuánto ganen. El miedo constante a la carencia sigue presente, como un ruido de fondo que nunca desaparece del todo. Y ese miedo no desaparece ni siquiera con un aumento de sueldo. Porque no se trata de una cuestión de cantidad, sino de la relación que uno tiene con el dinero y del poder que, sin darse cuenta, le ha entregado. El acto de dar antes de gastar no empobrece, reordena algo por dentro. Y cuando ese orden interno cambia, las decisiones que vienen después son completamente diferentes. No porque el dinero sea más, sino porque quien lo maneja ya no actúa desde el miedo. Actúa desde una claridad que es difícil de explicar hasta que se experimenta por primera vez. Antes de pasar al segundo paso, la estrategia exacta que usó José para salvar a toda una nación, si esta información te está haciendo reflexionar, te invito a dejar un me gusta en este video. Si esta reflexión te está ayudando, deja un me gusta. Así esta sabiduría bíblica puede llegar a más personas. El segundo paso viene del lugar menos esperado. Una historia de hambre,
de abundancia y de previsión que se cuenta en el libro de Génesis. José no era economista ni político. Era alguien que pasó años en cautiverio y que terminó administrando los recursos de una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo. Y lo hizo aplicando un principio que hoy la mayoría de las personas hace exactamente al revés. No por ignorancia, sino porque el instinto natural lleva en la dirección contraria. Cuando Dios le reveló que vendrían 7 años de cosechas extraordinarias, seguidos de 7 años de crisis, José no esperó a ver qué sobraba al final de cada temporada para guardarlo. Estableció un sistema antes de que el grano se distribuyera, una parte fija, separada desde el primer momento, intocable para el consumo diario. No ahorraba lo que quedaba. Guardaba primero y luego vivía con el resto. Esa inversión del orden puede parecer un detalle menor, pero fue la diferencia entre una nación que sobrevivió una crisis devastadora y las que desaparecieron en ella. La mayoría de las personas hoy cobra, paga lo urgente, cubre lo necesario, y si queda algo al final del mes, piensa en ahorrarlo. Pero casi nunca queda algo al final. El gasto siempre expande para ocupar el espacio disponible. Es casi una ley natural. Si hay dinero en la cuenta, el dinero encuentra la manera de gastarse. No porque la persona sea descuidada, sino porque sin un destino asignado de antemano, el dinero siempre termina fluyendo hacia el gasto más cercano. Lo que José entendió es que el ahorro no puede ser lo que sobra, tiene que ser lo primero que se aparta. Apenas entra el sueldo, antes de tocar una sola factura, hay que transferir un porcentaje a una cuenta que no forme parte del flujo habitual del mes. Puede ser el 10%, puede ser el 15%, puede ser el 20%, según la situación de cada uno. Lo importante no es el número exacto al principio. Lo importante es que ese movimiento ocurra antes que cualquier otro, cada vez, sin excepciones que poco a poco se vuelven permanentes. Ese dinero guardado no es para un capricho que lleva tiempo esperando. No es para el imprevisto menor del próximo mes. Es el grano que José almacenaba, la reserva para la crisis que todavía no ha llegado y para la oportunidad que todavía no puedes ver. Porque las oportunidades reales no avisan con anticipación. Simplemente aparecen y en ese momento o tienes algo guardado o las ves pasar desde afuera, sabiendo que podrías haber estado dentro. Una vez que has dado lo primero y has protegido tu futuro, lo que queda es tuyo para vivir. Y aquí viene la parte que más personas ignoran. No porque sea difícil de entender, sino porque requiere algo que nadie enseña. Aprender a no gastar solo porque el dinero está disponible. Parece obvio cuando se dice así, pero en la práctica, la disponibilidad del dinero crea una ilusión de permiso que es muy difícil de ignorar, especialmente cuando llevas semanas sin comprarte nada. Proverbios 21:20 tiene una franqueza que incomoda. Dice que en la casa del sabio hay reservas y riqueza, pero que el necio consume todo lo que tiene. No dice que el necio gasta más de lo que tiene, dice que gasta todo, hasta el límite exacto de lo disponible. Y eso es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta, no por vicio ni por mala intención, sino porque nadie les explicó que el saldo de la cuenta no es una señal de lo que se puede gastar, es solo una fotografía del momento. Vivir con lo que queda después de dar y ahorrar requiere un mapa, no una lista de restricciones que te impida disfrutar la vida, sino un destino claro para cada parte del dinero que llega a tus manos.
Sin ese mapa, el dinero simplemente desaparece. No en grandes gastos fáciles de identificar, sino en decisiones pequeñas, impulsos del momento y conveniencias que parecen razonables. Y al final del mes todo vuelve al mismo punto, sin entender a dónde fue el dinero. El sabio no restringe sus gastos porque sea tacaño o porque no quiera disfrutar la vida. Los planifica porque sabe que el dinero sin dirección siempre termina en ningún lugar útil. Y esa diferencia entre improvisar y planificar no se nota en los meses buenos cuando todo fluye. Se nota en los meses difíciles, cuando el que planificó tiene margen para respirar y el que improvisó está buscando de dónde sacar lo que falta. Hay una trampa adicional que actúa en silencio el día de cobro y que merece atención propia. Cuando el sueldo de hoy se usa para pagar el estilo de vida del mes pasado, algo se rompe en la ecuación sin que nadie lo declare oficialmente. Los compromisos financieros acumulados, las cuotas de cosas que ya se consumieron, los intereses que van creciendo en la sombra mientras crees que estás al día. Todo eso convierte cada nuevo sueldo en algo que ya nació gastado antes de llegar a tus manos. Proverbios 22:7 lo describe con una imagen que no tiene matices. El que toma prestado queda atado al que presta. No lo llama tonto ni irresponsable, lo llama atado. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando una parte significativa de lo que ganas ya pertenece a alguien más antes de que entres a trabajar el primer día del mes. Estás empleando tu tiempo y tu energía para sostener compromisos del pasado en lugar de construir tu futuro. Trabajar 30 días para que el dinero vaya directamente a cubrir obligaciones pasadas no es una emergencia pasajera, es una estructura. Y vivir dentro de ella durante años crea la sensación de que así funciona la vida para todo el mundo, que siempre será así. Pero esa sensación forma parte de la trampa. Las estructuras no se rompen solas. Solo cambian cuando el orden interno cambia. Cuando en lugar de cubrir primero los compromisos del pasado, se empieza a construir primero el futuro, algo se mueve. No sucede en un mes, tampoco en dos. Pero cada vez que se repite la secuencia correcta, dar primero, guardar segundo, vivir con el resto, el margen crece un poco. Las obligaciones pendientes disminuyen un poco. La ansiedad financiera baja un poco. Y ese proceso, aunque lento al principio, es difícil de detener una vez que toma impulso propio. Hay algo que estos tres movimientos tienen en común, algo que va más allá de los números y las estrategias. Dar antes de retener, guardar antes de gastar, planificar antes de improvisar. Los tres responden a una misma pregunta que cada persona se hace en silencio cuando le entra el sueldo. ¿Soy yo quien decide o es el dinero el que decide por mí? La respuesta a esa pregunta, repetida 12 veces al año durante años, construye o destruye la libertad financiera de una persona con una precisión que asombra. La Biblia no trata el dinero como algo sagrado ni como algo malo en sí mismo. Lo trata como una responsabilidad que revela el estado interior de quien lo maneja. No el que más tiene, sino el que sabe qué hacer con lo que tiene. El mayordomo fiel, dice Jesús en una de sus parábolas, no es juzgado por el tamaño de lo que administra. Es juzgado por la fidelidad con la que lo administra, y esa fidelidad no empieza en las grandes decisiones, empieza en ese momento cotidiano en que el sueldo llega y nadie está mirando. Porque en ese momento, cuando no hay presión externa, ni nadie que evalúe lo que haces,
es cuando se ve con claridad si el dinero te controla a ti o si tú controlas al dinero. Y esa diferencia, que parece pequeña en un solo mes, se convierte con el tiempo en años de libertad o en años de ansiedad. No hay punto medio real. Solo dos caminos que se alejan gradualmente hasta que un día la distancia entre ellos es demasiado grande para ignorar. La próxima vez que ese número aparezca en tu pantalla, haz una pausa antes de actuar. Solo unos segundos, suficientes para recordar que ese momento no es el final de un mes de trabajo. Es el comienzo del siguiente. Es la semilla del mes que viene y de los años que vienen después. Y la pregunta es, cuando llegue tu próximo sueldo, ¿qué harás primero? Y como toda semilla, lo que produce depende menos de su tamaño y más de cómo se planta. Y de si alguien tuvo la paciencia de esperar la cosecha sin consumir la semilla antes de tiempo. 3 pasos, el mismo orden cada vez, sin excepciones que poco a poco se vuelven permanentes. Con el tiempo, una vida financiera que ya no depende de cuánto entra, sino de quién decide a dónde va. Y esa persona que decide, con calma y con claridad, en ese momento ordinario en que nadie está mirando, eres tú. Siempre fuiste tú. Solo necesitabas el orden correcto. Si estás listo para aplicar este orden y transformar tu vida financiera, suscríbete a Dinero Revelado y activa la campanita para que sigamos descubriendo juntos estos secretos. Deja un me gusta si este video te ha aportado valor